Le damos la bienvenida a la SICOM 2021 organizada por la Universidad Juan Agustín Maza. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este webinar denominado Contaminación en Ganadería y Agricultura. La conferencia de hoy estará a cargo de los abogados Juan Franco Ferraris y Oscar Mellado. Juan Franco Ferraris es abogado y magíster en Sistema de Justicia Penal. Tiene su propio estudio jurídico donde ejerce su profesión. Oscar Mellado es abogado y procurador, además de desempeñarse como docente universitario. Les informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se están realizando se encuentran aprobados bajo Resolución Rectoral 353 del 20. Por último, les recordamos que podrán hacer preguntas en el chat para que sean respondidas al finalizar la conferencia. Y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagados sus micrófonos y cámaras durante todo el webinar. Ahora sí, le damos la bienvenida a los disertantes. Bueno, muchísimas gracias Martín, gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas y disculpen por estos minutos que tuvieron que esperar. Bueno, quiero agradecerle también al doctor David Terranova, ¿sí? Que él fue un poco el puente y quien nos ha invitado con el doctor Mellado a esta disertación. A quien tengo acá al lado, que va a hablar a posteriori, es el doctor Oscar Alfredo Mellado. Para mí es un orgullo dar esta conferencia con él. Creo que la mayoría de quienes están conectados lo conocerán. Él ha sido uno de los pioneros en materia de derecho animal, en Mendoza sobre todo, y cuando allá era unos 25 años, cuando era un poco una locura hablar de derecho animal o de un animal como un sujeto de derecho. Bien, así que en minutos va a hablar él. Vamos a hacer una especie de combinación, lo mío va a ir un poco más sobre el derecho animal, pero en relación a la contaminación ganadera, y por ende de la agricultura, y después lo vamos a emplazar con el derecho animal, pero eso lo va a desarrollar más el doctor Mellado. Bien, sobre lo que voy a estar hablando va a ser de ganadería y delitos de contaminación y cómo influye el consumo del derecho animal en esta problemática. Básicamente, contaminación, ganadería y consumo animal. Ese va a ser mi eje y los tres temas fundamentales, los tres pilares de desarrollo que voy a tener. Tenía un PowerPoint muy interesante para mostrarles, pero anda muy trabada mi compu, estoy conectado del celular y por eso no lo van a poder ver. Empezando por qué es contaminar y qué es la contaminación. Contaminar es alterar nocivamente la pureza y las condiciones normales de algo, es modificar negativamente el estado natural del medio y por lo general se origina como consecuencia de la actividad humana. El hombre históricamente ha contaminado, siempre existió contaminación, ¿sí? Desde el Homo erectus, siempre existió desde el Australopithecus, existe la contaminación. Ahora, sucede que en el último tiempo, y con la búsqueda de una mayor rentabilidad en un mismo espacio, la contaminación se ha disparado a números nunca antes vistos, ¿sí? ¿Qué es la ganadería? La ganadería es la crianza, la explotación y o comercio de animales de una o varias especies. En Argentina la más conocida es la ganadería mayor, que vendrían a ser los vacunos, y la ganadería menor, que son ovinos y porcinos. Existe la ganadería, ¿y por qué existe la ganadería? Porque existe el consumo animal. El consumo animal es la industrialización, la explotación y o muerte de animales para ser usados por seres humanos, ya sea en forma de alimento o en otros tipos de productos, ¿sí? ¿Por qué desarrollo este tema? Primero, porque considero que la contaminación, el medio ambiente y el derecho animal son poco desarrollados y no ocupan ante el derecho el lugar que merecen o que merecerían. Y por otro lado, porque como dijo Martín en mi presentación, realicé una maestría en España y ahí mi tema de tesis fue los delitos de contaminación en agricultura en la provincia de Santa Fe, Argentina, principalmente respecto a la cuestión de soja y glifosato.
y estudiando de una forma más profunda, haciendo la tesis sobre la contaminación en agricultura y los delitos de contaminación en agricultura, termino descubriendo que en realidad es insignificante el número de contaminación por parte de la agricultura y del glifosato en relación a la contaminación ganadera, y que la agricultura existe por y para la ganadería, porque como le voy a decir en un rato, de lo que se produce, de la producción de granos en Argentina, el 70% de esa producción es para consumo animal, el otro 30% lo consumen humanos, ¿sí? Bien, ¿cómo contamina la ganadería? La ganadería contamina por y para todos lados. Podríamos estar hablando semanas de todos los tipos de contaminación que tiene la ganadería. Ahora, principalmente es con desechos animales, con desmonte y con lo que estaba diciendo recién, la alimentación para el ganado, que es la agricultura. Respecto a desechos animales, una vaca produce en un año 600 veces más de desechos fecales de lo que produce un ser humano, ¿sí? A esto se le suman los desechos de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, que superan ampliamente a lo que contamina un auto, camiones, trenes, barcos y aviones juntos, ¿sí? De los gases de efecto invernadero que existen, el 51% responde a la contaminación ganadera, el 13% responde a la contaminación por transporte, ¿sí? Es decir, se acusa de la contaminación de los humos industriales, que sin duda que son contaminantes. Ahora, el número es insignificante al lado de la contaminación ganadera. Estos datos son de buena fuente, no son datos sacados de Wikipedia. Una de las fuentes es un poco cholula, pero es de el documental, que no sé si algunos lo habrán visto, de Cowspiracy, el documental que hizo Leonardo DiCaprio. Ahí muestra cómo incluso varias protectoras medioambientales a nivel mundial respecto a este tema no se meten. Cuando le preguntan números, no se meten. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver por qué no se habla tanto de la contaminación ganadera y de otros tipos de contaminación sí se habla. El desmonte que existe por la ganadería, se talan unos 4.000 metros cuadrados de bosque por segundo, ¿sí? Es una cancha de fútbol. La principal causa del desmonte es el pastoreo animal y la producción para el cultivo de alimento que después va a ser comido por ganado. La alimentación del ganado, no solamente la alimentación, sino también el consumo de agua. Para que exista 1 kilo de carne, una vaca toma miles y miles y miles de litros de agua. Y como dije antes, el 70% de la producción en agricultura, soja, maíz, sorgos, distintos tipos de forraje, son consumidos por vacas, ¿sí? Por vacas y cerdos. Y eso conlleva a la plantación de soja transgénica y el consumo de agrotóxicos. Entonces, haciendo una recapitulación, existe la ganadería, decimos que es contaminante y que existe el consumo animal. Bien, ahora, ¿qué tipo de herramientas jurídicas existen? Y hablando de delitos en contaminación, ¿qué tipo de herramientas jurídicas tenemos ante esta problemática? En el Código Penal tenemos el artículo 200 del Código Penal, donde el bien jurídico protegido es la salud pública, ¿sí? El artículo 200 habla de el que contaminare, adulterare agua, alimentos, etc. Ahora, este artículo 200 jamás fue aplicado en un delito de contaminación y mucho menos en ganadería, agricultura, etc. Nunca fue aplicado ese artículo. Por otro lado, existe la ley de residuos peligrosos, la 24051, que en su artículo 55 hace una protección del bien jurídico un poco más amplia, porque habla del medio ambiente en general. Este artículo sí fue aplicado, ¿sí? En un caso en Córdoba, en el caso Barrio Ituzaingó, donde hubo una condena
una condena en suspenso de 3 años, en suspenso para el piloto y el dueño de un campo, ¿sí? En caso de fumigación, donde era un barrio donde existían más de 200 niños con cáncer a raíz de los agrotóxicos, donde se pudo probar ampliamente, no una condena efectiva, pero por lo menos una condena en sí. Existió una condena, pero con este artículo, con el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que habla del cuidado del medio ambiente en general. Ahora, aparece el proyecto de reforma del Código Penal, que en el año 2019 iba a ser elevado al Congreso. El año 2019 fue año de elecciones, el 2020 no es necesario decir qué pasó, y todavía al día de hoy no se eleva el proyecto de reforma del Código Penal. Este proyecto de reforma tendría al artículo 444, donde este artículo 444 en el proyecto de reforma hace una fusión entre el actual artículo 200 del Código Penal, el que habla de salud pública, y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, ¿sí? Mariano Borinsky, quien fue el presidente y quien estuvo a la cabeza del equipo de la reforma del Código Penal, juez criminal en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice, camarista? ¿Qué es lo que dice? Dice esto: se hace una fusión entre el artículo 200 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, donde el bien jurídico protegido es el medio ambiente en general, ¿sí? Va a haber un artículo en el Código Penal que va a proteger al medio ambiente. Y se va a agravar la situación en caso de que se vea dañada la salud de una persona, y más aún si se llega a dar la muerte de alguien. Por supuesto que va a tener algunas problemáticas la aplicación de ese artículo, porque, a ver, ¿a partir de cuándo es contaminación? ¿Sí? Esa es la parte que es complicada para definir a un delito de contaminación. ¿A partir de cuánto se contamina? Por poner un ejemplo burdo, tirar un cigarrillo en un río, ¿sí? ¿Es contaminar? Sí, es contaminar. ¿Podría calificar como delito? No. ¿Tirar un balde? ¿Tirar una camionada? Sí, sin duda. Ahora, ¿cuál es el punto que define a partir de cuándo se contamina y cuándo no? Lo mismo sucede con una contaminación ganadera. Lo mismo sucede con una contaminación en agricultura. ¿De quién es la competencia? ¿Quién es la justicia que va a intervenir? Es la justicia ordinaria, la justicia de provincia. Ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Va a intervenir la justicia federal en caso de que estemos ante un bien jurídico interjurisdiccional, ¿sí? Por ejemplo, un río que divide a 2 provincias, ¿sí? Un bosque nativo que es compartido por 2 provincias. De lo contrario, quien interviene y quien es competente, la justicia provincial. Bien. Hay algunas provincias que han tenido algunos avances. Ahí me están diciendo que está un poco tildada la imagen. Lo que voy a hacer, voy a apagar la cámara un segundo y continúo hablando. Si está muy tildada. No, yo te veo bien, Juan Franco. Probablemente sea algún problema puntual, pero se está viendo bien, la perfección. perfecto. Sí, sí, Perfecto. se ve bien. Bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Algunas provincias han tenido algunos avances en esta materia. Por ejemplo, mi provincia nativa de Santa Fe ha creado fiscalías especializadas en delitos medioambientales, ¿sí? En el año 2018, la Fiscalía General de Santa Fe, bajo la resolución 155, crea 2 fiscalías especializadas para delitos medioambientales. Además, esta fiscalía, cuando se hace la creación de estas 2 fiscalías, tienen de forma anexa, respecto a, dado un caso de un delito de contaminación, cómo se tiene que hacer la cadena de custodia de la prueba, la extracción de muestras, etcétera, etcétera.
Hemos hablado de que contamina la ganadería y de que existe consumo animal y que existe una legislación mínima y contradictoria y muy dispersa, porque también existe muchísima legislación de tipo administrativa y poco y nada en el Código Civil y Comercial. Entonces, de los pocos fallos que existen en esta materia, incluso existe contradicción, planteamientos por parte del municipio diciendo esto debería ir a contencioso administrativo, no sé por qué existe una denuncia penal, y eso responde a que existe una dispersión jurídica legislativa en Argentina. ¿Por qué no existe ningún fallo sobre un delito de contaminación ganadera en Argentina? Quizá la respuesta sea esta. En Argentina, la rentabilidad de la ganadería en el año 2019, por decir un año más o menos rentable, fue superior a 55 millones de dólares. ¿Sí? Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esa fue la rentabilidad de Argentina, 55.000 millones de dólares. Y sé cuál va a ser una de las posibles preguntas. Y entonces, claro, si esa es la rentabilidad, ¿qué se puede hacer y qué no? O sea, ¿cómo hacemos para sacar la ganadería? Y tengo la respuesta, si alguien lo va a preguntar. ¿Cuánta carne comemos en Argentina? Argentina es uno de los países donde más consumo de carne existe. ¿Sí? Una persona promedio come más de 100 kilos de carne por año, junto a países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Son países donde hay muchísimo consumo de carne. ¿Qué pasa si dejamos el consumo animal y adoptamos una conducta un poco más vegetariana, más vegana, hacemos un cambio de hábitos? Si todo el mundo adopta este tipo de hábitos, las emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto que disminuirían, y la producción de comida para ganado disminuiría entre un 63 y un 70%. Iba a hablar, pero lo va a hacer el doctor Mellado, que lo que yo pueda llegar a mencionar sobre esto, mi conocimiento es muy, muy inferior a lo que le puede llegar a hablar el doctor Mellado de esto, respecto a la parte importante acá, que sigue siendo que se está matando a un animal, ¿sí? Se está matando a un sujeto de derecho para que sea consumido. Eso se lo va a mencionar muchísimo mejor el doctor Mellado. Porque, a ver, existe una contradicción entre la protección de animales y consumir un animal, ¿sí? Haciendo una especie de una conclusión y un repaso de lo que he mencionado, existe una legislación muy simbólica en Argentina respecto a ganadería, respecto a la protección animal y respecto a la contaminación, y muy dispersa, sobre todo, en lo que dije penal, ¿sí? Que es de lo que más les puedo hablar, sobre todo en lo que les dije del artículo 200 y de la ley de residuos peligrosos. Eso es lo que existe en Argentina en materia penal. El resto es administrativo y muy disperso. Cada provincia tiene su reglamentación administrativa en materia de contaminación, ¿sí? Ni que hablar los municipios, ¿sí? La provincia de Santa Fe, respecto a la fumigación, tiene sus metros permitidos y no para realizar una fumigación, la provincia de Buenos Aires otra, la de Córdoba otra, etc. La falta de decisión política de realmente combatir la problemática de la contaminación y del consumo animal, dado los números que le dije. La inobservancia del artículo 248 de el cumplimiento de funcionario público y de que el funcionario público, llámese intendente, llámese gobernador, deberían hacer lo que deberían hacer. A ver, si existe contaminación, existe alguien que está mirando para otro lado, ¿sí? ¿Por qué no pensar en un cambio de paradigma en esta temática? ¿Sí? La necesidad de crear una ley antiespecista, y como les dije, ahora el doctor Mellado les va a hablar de la mal llamada Ley Sarmiento, de la 14346, que si bien en su momento habrá sido una ley de vanguardia, es una ley del año 1954, si no me equivoco,
y empezar a entender al medio ambiente y a los animales como sujetos de derecho, ¿sí? Ya hay, y también de eso les va a hablar el doctor Mellado, fallos donde se trata a un animal como sujeto de derecho, ¿sí? Con habeas corpus, etc. Ahora, ¿por qué no hacer lo mismo con el medio ambiente? ¿Por qué no empezar a entender al medio ambiente como sujeto de derecho? Lo ha hecho Nueva Zelanda con un río, el río Wanganui, un río de una tribu, al cual se le ha nombrado un representante por parte del Estado, del Ministerio Público, y un representante de una tribu, ¿sí? No hubo otra forma de combatir la contaminación de ese río, el tercer río más grande de Nueva Zelanda, el río Wanganui. Se lo nombró como sujeto de derecho. Lo mismo hizo Colombia con el río Cauca. Lo declararon sujeto de derecho. Si hace algunas décadas se empezó a hablar de una organización como persona jurídica, si hoy a esa persona jurídica se la está investigando y juzgando penalmente, si se habla del compliance, del fideicomiso familiar, ¿por qué no se puede empezar a entender al medio ambiente como un sujeto de derecho? Y quiero mencionar una frase del catedrático Raúl Brañez que dice: el cambio medioambiental, entendido como el paso de una sociedad esencialmente depredadora, como es la sociedad en la que vivimos, a una sociedad que se estructure en torno a un desarrollo sostenible, es para mí un cambio posible, es decir, realizable. Y digo algo propio, es que si realmente, y supongo que las personas que están conectadas deben tener su cuota de compromiso, porque por algo se habrán conectado con esta charla, porque algo les habrá interesado escuchar acá, si realmente nos interesa, no solamente estemos parados más de la cuestión animal o de la cuestión contaminación. Si realmente nos interesa cualquiera de esas dos temáticas, dejando de comer animales, o por lo menos haciendo una reducción en su consumo, vamos a estar aportando no un grano de arena, muchísimo, muchísimo, ¿sí? Muchas gracias, y ahora los voy a dejar con el doctor Mellado. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como en toda charla, en toda discurso, disertación, es normal y rutinario el tema de los agradecimientos. En este caso, no será la excepción. Y además, será muy sentido mi agradecimiento al señor decano de la Facultad de Derecho, perdón, de la Universidad Massa, a las autoridades de esta casa de estudio y a todos quienes han hecho posible esta conexión, este contacto, esta posibilidad de poder llegar a muchas personas con inquietudes que descarto son compartidas por todos. El tema específico que me toca es la protección jurídica de los animales. Yo adelanto que es un tema abarcativo de una extensísima problemática. Pretender abarcarlo desde el punto de vista jurídico, la problemática animal. Ya de por sí el derecho, ese conjunto de normas destinados a regular las relaciones entre las personas, entre los seres humanos, así se nos ha enseñado desde siempre, está influido por numerosas disciplinas que convergen en este aspecto y que termina en una cuestión normativa. En otras palabras, hay regulaciones
de tipo antropológico, de tipo filosófico, religiosa, etcétera, que se dan cita en el tema que nos está ocupando en este momento, que es la protección jurídica del animal. Es decir, casi estaríamos en una estructura o en una superestructura, pero subyacen numerosas cuestiones, como digo, que es imposible abordarlas profundamente en una charla y que también es imposible o no es conveniente descartarla, porque si no, hablamos de un derecho vacío, de un derecho hueco, de una ley, de una abstracción, que creo que es un defecto, y esta es una autocrítica como hombre de derecho que me hago, de nuestra disciplina, de nuestra profesión, de lo que nosotros hacemos todos los días. Bien, el animal, la historia del animal, digámoslo desde ya, ha sido la historia de su esclavitud, desde siempre hasta nuestros días. Han confluido para que eso sea de ese modo concepciones religiosas, por ejemplo. Las religiones más vastas, más conocidas, como el cristianismo, el judaísmo, etcétera, con algunas excepciones del hinduismo, siempre han concebido o siempre han tenido como punto central o núcleo la superioridad del ser humano. Esta concepción, que se llama antropocéntrica, no es otra cosa que colocar al ser humano por encima de todo, absolutamente todo lo que existe a su alrededor en el planeta. Y es una concepción que viabiliza, autoriza a que el ser humano use todo lo que encuentra a su alrededor. Esto no escapa a nadie, hasta el día de hoy no es sino una gran catástrofe para el ecosistema, lo que ha pasado y lo que está pasando en la actualidad. Abordar este tema también es una cuestión que, si bien hace a lo nuestro, no sería específico, porque vamos a terminar hablando del calentamiento global, de la pandemia, de todo lo que sucede y de todo lo que nos preocupa a los seres humanos. Quiero ir inclinándome a el tema específico, que es la protección jurídica. Desde siempre, el tema animal ha preocupado sobre todo a pensadores, a filósofos, sobre todo para determinar cuál es la naturaleza del animal. Y por supuesto, la gente de derecho, juristas, determinar un poco más cuál es la naturaleza jurídica del animal, cuál es la mirada que tiene el derecho con respecto al animal. Desde el punto de vista filosófico, hay corrientes muy encontradas que han colisionado en la concepción. Para hacerlo muy simple, yo destacaría, por ejemplo, la postura de René Descartes, que consideró al animal una cosa sin alma, semejante a una máquina. Y si era una máquina, bueno, por lo tanto se puede hacer lo que se puede. Es decir, las derivaciones de esta concepción son enormes. En otro sentido, pero muy cercano a ello, también lo hizo Immanuel Kant. Bueno, y en las corrientes filosóficas, que son muchísimas, en las corrientes filosóficas yo deseo destacar, y siempre lo hago, la postura o la mirada francamente ética que tuvo un filósofo inglés llamado Jeremías Bentham, que era de todo, filósofo, historiador, físico, matemático, todo. Y este hombre, padre del utilitarismo dentro de la filosofía,
llegó a una conclusión que hasta el día de hoy nos golpea y que nunca la abandonamos y nunca deja de estar presente, porque nos ilumina, nos está diciendo qué estamos haciendo con los animales. Este hombre dijo, a modo de conclusión y luego de debates tremendos de aquella época, estamos hablando de fines de 1700 y comienzos del otro siglo, o sea, del XIX, él dijo, miren, en pocas palabras, no discutamos más. Acá lo interesante, lo que hay que subrayar, lo determinante, es la capacidad de sufrimiento o goce que tiene el animal. Si nosotros advertimos que hay capacidad de sufrimiento, que hay capacidad de goce, y después, bueno, se desprenden innumerables emociones que nos tocan a nosotros los otros animales, los animales humanos. Es decir, Bentham dijo eso, no discutamos más, ¿sufre o no sufre el animal? No importa si va a votar ahora en las PASO, o si se va a inscribir en derecho, o si va, no interesa absolutamente nada. Acá, ¿sufre o no sufre? Y eso nadie, absolutamente nadie, hoy puede negar el tema del sufrimiento o negar que el animal no humano tenga emociones similares o idénticas a la de los animales humanos. Bueno, este concepto que es esencial, porque yo siempre digo que si no nos ponemos de acuerdo en este tema, no hablemos más. No podemos jugar. No podemos jugar un partido si no tenemos una pelota de fútbol, aunque tengamos la cancha, el arco, los jugadores, el árbitro, pero hay una cosita que se llama pelota de fútbol que es imprescindible para ese juego. Bueno, acá es imprescindible que estemos de acuerdo. Si no, no avanzamos. ¿Sufre o no sufre? Jeremías Bentham lo aclaró hace ya muchísimo e iluminó todo el espectro animal. Bien, sabemos que sufre, sabemos que está dotado de conciencia el animal, sabemos que tiene emociones, que se alegra, que se divierte, que ríe, que tiene tristeza, que se deprime. Eso lo saben todos los especialistas en esta materia, ¿cierto? Ya no se discute esto que estamos hablando. René Descartes quedó con el tema de la máquina en una cuestión anacrónica, vetusta y superada absolutamente. Bueno, ¿por qué pongo tanto énfasis en esta cuestión? Porque si no llegamos acá al 2021, al 2021, y no tenemos clara la cuestión, no tenemos clara. Entonces seguimos con esto que dije al principio, que la historia del animal es la historia de su esclavitud, la historia del animal no humano. Hay que aclarar que el animal humano lo hizo también con seres humanos, con distintos colectivos. ¿Qué hablar del racismo, de la esclavitud? ¿O no tuvimos la esclavitud hasta la Asamblea del año 13 y aún así perduró hasta el 53, 1853, 40 años más? Parece que fue ayer. Y bueno, estábamos con los esclavos. Había esclavos por todos lados, en el mundo. Y hay lugares en donde se ha terminado la esclavitud hace muy poco tiempo. Seres humanos que esclavizan, cosifican al extremo a otros seres humanos. ¿Qué pasó con las mujeres para que ellas adquirieran los derechos que hasta el día de hoy, muchos son negados, derechos de las mujeres, que se va superando, que se va ampliando, que se van ganando derechos? Pero acá en la Argentina, por ejemplo, pudo votar en el siglo pasado, cuando empezaba la segunda mitad del siglo pasado. Recién allí adquirió los derechos electorales la mujer.
Entonces, esta seguidilla, digamos, de cosificación del otro es propio de la cultura antropocéntrica a la que yo aludí precedentemente. Es propio, ¿no es cierto? Bueno, llegamos al año 1954 y algo nos dijo ya el doctor Ferrari, entonces ha dejado expedito el camino para que yo diga lo siguiente. Aquí, fundamentalmente, la primera protectora de animales, entidad protectora de animales, y su primer presidente fue Domingo Faustino Sarmiento. 1880, 1860 y tantos, 70, por allá. Él fue el primer presidente y fue un luchador absoluto por los derechos del animal. Ya sé que es una persona, un personaje muy controversial en algunos aspectos, pero en lo que yo destaco fue en la lucha por los animales. Ya fue un pionero y previsor de muchísimas situaciones que aún hoy perduran. Bien, Sarmiento luchó para construir una legislación protectora de animales y así nació luego de su muerte. Nació merced al trabajo de un pariente, don Lucas Albarracín, otro luchador por los derechos del animal, la ley 2786, que es la primera ley que existe. Y no solo acá, sino en América Latina. ¿Cierto? Es la primera ley que existe, donde ya se esbozó y venían todos los planteos de Sarmiento. Muy bien. De allí en más, nos encontramos con la ley 14346 del año 54, o sea que ya tiene más de 60 años, y es la que nos rige hasta el día de hoy y está como ley complementaria integrando el Código Penal. Pero hay que aclarar, está como ley complementaria, pero no se estudia, no se aborda, no en absoluto. Al menos cuando yo estudié años en la facultad, ni se mencionaba la ley 14346. Y sé que en muchas facultades ha existido. Está ya archivada en el patio trasero del Código Penal. Y esto no es gratuito, no es porque sí. Esto deviene de la concepción de que el animal, para el derecho, y esto nos llena de tristeza y hasta de angustia, y para el derecho es una cosa como esta lapicera, ¿no es cierto? Entonces yo puedo destruirla, hacer lo que quiero con la cosa. Y entonces estoy obviando todo lo que vengo diciendo, y la capacidad del sufrimiento, ¿y el sufrimiento dónde está? Y la capacidad de goce y todo lo que siente el animal, ¿dónde está? Si es una cosa para el derecho, entonces puedo hacer lo que quiero. Y bueno, hemos llegado a esta situación y es lo que la gente, todo el mundo, todos los voluntarios, los rescatistas, toda la gente que trabaja en esto, que es muchísima gente, no los que hablamos, los que podemos por ahí tener un micrófono o una cámara, hay muchísima gente, la inmensa mayoría mujeres, que yo les rindo homenaje cada vez que hablo, por lo que hacen todos los días, por el rescate de animales, por cubrir un hueco que ha dejado el Estado, ha abandonado el Estado, lo digo sin ningún problema. Entonces lo reemplaza gente de inmenso corazón y de entrega, lo reemplaza y hacen todo lo que pueden, llámense rescatistas, refugios, voluntarios, gente de las protectoras de animales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, la ley 14346, pionera en América Latina y en América, y les diría más, sirvió de base incluso
para la Declaración Universal de los Derechos del Animal del año 77-78, aprobada por las Naciones Unidas, concretamente, y avalada también por la UNESCO, esa ley es muy importante. Cuando decía el doctor mal llamada ley Sarmiento, claro, no es la ley Sarmiento y siempre nos lo dicen. ¿Por qué le dicen Sarmiento? Sí, bueno, quedó el nombre Sarmiento porque su origen, su ADN venía de allá, de la época de este gran maestro. Pero se hizo en el año 54 merced a un proyecto de un diputado de Santa Fe que se llamó Antonio Juan Benítez. Esa es la ley Benítez, la 14346. Bueno, y está dividida en dos partes, dos columnas centrales, acto de malos tratos y actos de crueldad. Separa, tiene 3 artículos nada más la ley, pero fue fundamental y hasta el día de hoy. Por supuesto que necesita un cambio. A gritos se está pidiendo que se reforme, pero que se reforme para bien, conforme a la evolución que viene sucediendo en el derecho animal. Es decir, conforme a esta concepción de que estamos en presencia de sujetos de derecho. Sujetos de derecho. Ya en el año 2011, en el libro La Pachamama y el Humano, Zaffaroni lo menciona y dice que los derechos humanos no pueden terminar en el humano, tienen que ser abarcativos de todos los seres. Y esto es lo que nos decía el doctor Ferrari, que ya hasta ahí se mencionan como sujetos de derecho. Bueno, ¿cómo hizo Benítez para introducir semejante cambio? Estamos en 1954. Con una palabra, una sola palabra que introdujo y sirvió para movernos hasta el día de hoy, que es la palabra víctima, porque dice que será apenado con tanta pena el que hiciere sufrir, el que hiciere malos tratos, y el que hiciere víctima a los animales. Y la palabra víctima nos está diciendo que es un ser, que estamos hablando de seres sintientes, por eso es el sujeto de derecho. Porque esta lapicera no puede ser víctima, yo la puedo destruir, puedo cometer el delito de daño, porque está contra la propiedad, pero no un animal. Bueno, este es un tema central, esencial. Entonces la ley divide los actos de malos tratos, no me voy a extender en eso porque está en la ley y porque no sería correcto perder el tiempo leyendo lo que ya está, pero que son los malos tratos. Por ejemplo, no alimentar en calidad y en cantidad suficiente a un animal, cargarlo por demás, en fin, someterlo a tareas de trabajo excesivas, innumerables cosas que vemos todos los días aquí, abrimos la puerta y ya la estamos viendo, carretelas con caballos absolutamente desnutridos, con una carencia sanitaria que espanta, con una carga encima que le damos de todo para que lleve la carretela, que la lleve al pie del monte, y mueran los caballos en el camino, en fin, lo que hacemos con el animal. Esos son los actos de malos tratos. Y los actos de crueldad ya hace referencia al goce o al placer, yo diría a la perversión que tiene el sujeto activo con respecto al animal. También no nos deja vivir lo que pasa diariamente con este tema. Acabamos de escuchar, de saber, en la zona sur, en San Rafael, el robo, el cuatrerismo que hay, el robo y la matanza de caballos y la venta de carne clandestinamente y el modo de matar a esos animales, en fin, lo que pasa allá en la finca del horror en San Rafael. Y todo lo que viene, todo lo que sabemos nosotros todos los días, que escuchamos, ¿no es cierto?, de parte de la gente que está en la calle, que está trabajando. Bueno, creemos, y esto lo decimos con absoluta sinceridad, creemos que el Estado omite una obligación fundamental, que es considerar que esta cuestión es un asunto de salud pública, junto con la salud de los seres humanos,
junto con la salud del ecosistema, está el animal no humano. No podemos separar, no podemos separar. ¿Por qué? Porque estamos interrelacionados desde siempre. Yo no sé quién está primero, si el animal no humano o el humano. La cuestión es que hace miles y millones de años que estamos juntos aquí conviviendo en este único planetita que tan mal lo tratamos, Bueno, entonces, la legislación nuestra, cuando pasamos al Código Civil, tenemos una decepción absoluta, los abogados y los no abogados, todos los que estamos en esta cuestión. El Código Civil nuestro, el último, proviene de hace 5 o 6 años, ¿no es cierto? Y avanzó en numerosas instituciones. Realmente hay que reconocer que es un instrumento legislativo muy progresista en muchas materias, hay que reconocerlo. Se fusionó con el Código de Comercio, etcétera, etcétera. Ahora, hagamos un paréntesis, y esto va muy en serio. No entiendo, o mejor dicho, ya lo vamos a explicar por qué puede pasar. No entiendo por qué el Código Civil omitió olímpicamente considerar al animal. Estamos más atrasados que el primer Código Civil, el de Vélez Sarsfield de 1870, que allá en el 2312 decía son objetos materiales, las cosas susceptibles de tener valor, y los semovientes, una palabra que nos viene del derecho romano. Ahora seguimos con esa historia. Bueno, el código nuestro civil no habla del animal, no lo considera. Todo el mundo, todo el movimiento institucional, etcétera, etcétera, que está considerando al animal con distintas gradaciones, con distintas palabras, con distintas cuestiones, pero lo considera, lo tiene. No, acá hablamos de las personas, quién es persona, quién no es persona, etcétera, etcétera, y pasamos a las personas jurídicas, que ustedes saben que son personas ficticias, que las crea el legislador, por ejemplo, una sociedad anónima, una SRL, un fideicomiso, son personas jurídicas. Bueno, la crea un legislador con una lapicera. Eso tiene valor, eso es una persona para el derecho civil. En cambio, el perro, el gato, el caballo, o los ratones, o lo que fuere, o las elefantes, estas que se van ahora, bueno, no son personas. No están en el Código Civil. Fíjense lo que estamos hablando. Cuando ya la Constitución nuestra, la Constitución reformada ya en el año 94 nos obliga a los funcionarios y a los particulares al respeto de la biodiversidad. A ver si entendemos, ¿qué es la biodiversidad? ¿Por qué no la respetamos? ¿Por qué no la respetamos como hoy? Y como nos dijera el doctor, es decir, hace falta un cambio de paradigma. Yo diría, hace falta una mirada de carácter ético con respecto a esto. Y bueno, y vamos a pasar un aviso, si ustedes me permiten. Nosotros, un grupo de activistas, de personas que estamos en esta cuestión, elaboramos un proyecto que se presentó a la legislatura el año pasado, concretamente el 27 de octubre, se ha presentado, está en la Cámara de Senadores, y es un proyecto que tiende a la creación, pero no a una cuestión política, partidaria, oportunista, coyuntural, como estamos tan acostumbrados y como estamos viviendo en este momento un poco sísmico desde el punto de vista electoral. No, esta es una cuestión seria, concreta, no apartidaria o apolítica, como queramos llamarlo. No estamos comprometidos con nadie. Es la creación de un hospital público veterinario. Y debo aquí hacer un reconocimiento y un agradecimiento a las autoridades de esta casa, porque en su oportunidad nosotros llegamos y conversamos del proyecto con el señor rector de la Universidad Massa, y hablamos también con autoridades, y ellos nos dieron su punto de vista, nos abrieron las puertas, les interesó la cuestión. No nos olvidemos que Massa es una facultad, fundamentalmente nació
para la preparación de médicos veterinarios, es decir, una materia muy afín a nosotros. Bueno, nos abrió la puerta, nos escuchó, después recibimos la opinión, la mirada e incluso las críticas a nuestra postura, ¿no es cierto? Pero nosotros consideramos, y en esto quiero poner todo el énfasis posible, que es imprescindible crear un hospital público veterinario que venga a suplir un montón de situaciones y de ausencias con respecto al animal. Nosotros tenemos barrios donde hay más perros que personas. Nosotros consideramos que es fundamental e imprescindible. No tienen la más mínima atención sanitaria. ¿Por qué? Porque las municipalidades encargadas de los centros de zoonosis hacen hasta donde pueden en materia de castración, en materia de esterilización, pero es ínfimo frente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, les digo, castrando por semana, no sé, 100 perros y gatos en barriadas o en departamentos como Guaymallén, sí, muy bien, está perfecto, pero nacen 1000. Nacen 1000, 1500. Entonces tenemos las calles pobladas de animales abandonados. Animales abandonados. Yo no les llamo callejeros, son abandonados. La culpa la tiene el ser humano. Tanto las autoridades como los ciudadanos comunes, como nosotros, porque no cumplimos con los deberes para con esos animales. Bueno, creemos que el hospital público veterinario, por supuesto que esto es para hablar horas y horas, viene a suplir y viene a reemplazar y viene a cubrir esas ausencias. Este es el aviso que queríamos pasar, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Y, por supuesto, ese hospital va a tener como misión fundamental prestar la atención sanitaria a todo tipo de animales en forma gratuita. Gratuita. Y como columna fundamental, el hecho de las esterilizaciones. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, no hay otro método de controlar, de regular la población de la fauna urbana que no sea a través de un racional plan de esterilizaciones. No hay otra. Si no, caemos en las perreras encubiertas, que por ahí las hay, caemos en los envenenamientos masivos y caemos en el abandono de los animales, que es un acto de crueldad enorme. Está en la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Entonces, esta es una solución. Y la otra solución que debemos proponer es la modificación de la ley. Fíjense, hay un delito que lo tenemos todos los días, que es el tema de la zoofilia. La zoofilia no está en la ley. Nosotros, cuando hemos tenido casos de zoofilia, forzamos un poco la ley en el sentido de decir, bueno, es un acto de perversión, y lo es, por favor, lo es, pero no está tipificado. No está tipificado el abandono. No están tipificadas las actuaciones culposas, negligentes, imprudentes, lo que vemos todos los días. En las calles, en los barrios, ¿no es cierto? Lo que vemos todos los días no está tipificado. En una palabra, le debemos tanto al animal. Yo vivo pidiendo perdón al animal, porque le debemos tanto, porque lo hemos esclavizado, lo hemos cosificado desde sea para convertirlo en comida de un día para otro. Como cuando escuchamos a la mañana, entraron 3000 cabezas en Liniers. 3000 cabezas, ¿de qué? ¿Cabeza de qué? ¿Qué hay en esa cabeza? ¿Sufre o no sufre esa cabeza? Y lo decimos, y decimos esas estadísticas, y después termina en la parrilla. Bueno, lo convertimos en indumentaria, lo usamos para las carreras de caballo, carreras de perro, en fin, hay innumerables cuestiones que el ser humano lo ha cosificado y lo utiliza. ¿Qué decir de la experimentación? Cuando la ciencia ya ha dicho hasta el cansancio que se deben usar métodos alternativos, inofensivos,
no invasivos. La experimentación animal es otra masacre, una crueldad espantosa e innecesaria. Por supuesto que hay detrás de esto intereses económicos enormes que son los que promueven y los que han persistido hasta hoy. Yo siempre cuando hablo de este capítulo recuerdo al Mahatma Gandhi que decía: yo no valoro ningún experimento que esté salpicado con la sangre de un inocente. No lo valoro. Y es verdad, es decir, ¿cuál es la cuestión de los experimentos? Ya los científicos, los neurocientíficos más elevados del mundo, que se reunieron en Cambridge en el 2012, determinaron la conciencia del animal. Por si hacía falta aclarar algo, allí habían 13 neurocientíficos, los más ilustres del mundo, con Joseph Stevens a la cabeza, Stephen Hawking y Phyllis Lowe, entre otros, determinaron que existe conciencia en el animal, en todos los animales, en los peces, en las aves, en todos. Bueno, y seguimos cosificando, y el Código Civil se queda callado frente a esto. Entonces vemos lo que vemos todos los días. Por eso, miren, no quiero abusar del tiempo, ya lo he hecho. El tema es profundísimo, ¿cierto? Quizá consideren que mis palabras son un poco extremas o duras o extremistas o como se la quiere llamar. Lo que pasa es que yo entiendo que en esta cuestión ya no hay términos medios, ya no existe el color gris. Por eso asumo una postura abolicionista total. No quiero regulación, no quiero que me regulen la carrera de perros. No, la carrera de perros es un delito y debiera ser también la carrera de caballos y con todo lo que pasa detrás de esos deportes. No quiero regulaciones, no quiero controles, quiero que se prohíba y se deje al animal vivir como ha llegado al planeta, como ha llegado al mundo. Que se le respete los derechos básicos que son iguales a los nuestros. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física, a no ser maltratado. Por eso luchamos. Les doy un ejemplo que debe estar muy fresco en la memoria de los mendocinos. Por eso hemos luchado y hemos deducido, junto a otras abogadas, junto a la doctora, lo voy a mencionar, la doctora Aguilar, la doctora Lucero y abogadas que están en el mundo animalista, hemos deducido una acción de habeas corpus. Detrás de ella está Ecológicos Unidos, con un luchador invalorable, que es el señor Gabriel Flores. Hemos deducido un recurso de habeas corpus, como se hiciera en su momento con Arturo, pobrecito, que todos somos culpables de su muerte, todos. Porque era viejo, porque era esto, porque los mismos argumentos que se usan ahora para Jorge, para el tortugo Jorge. Bueno, se logró el cierre del acuario, como se logró en su momento el cierre del zoológico, con todo lo que podamos decir, pero se terminó con una de las formas de esclavitud, se avanzó, hubo un salto cualitativo que tenemos que valorarlo. ¿Cuál es? Que el cautiverio no sirve, que el cautiverio destruye, mata, y que sobre todo es injusto. Bueno, yo quiero decirles que a pesar de tantas noticias que nos abruman, nos deprimen día a día, porque les escuchamos todos los días, a pesar de todo eso, hay una esperanza y hay una cuestión de optimismo, una brisa de optimismo, que es el cambio que se está operando en la sociedad, sobre todo en la juventud, el cambio de paradigma, los saltos que se están dando, el abandono de posturas antropocéntricas, el crecimiento del veganismo día a día, ¿cierto? Es decir,
que todo eso responde a una cuestión ética, una mirada ética. La concepción de que la salud humana y la salud animal son una misma cosa, son una cosa interrelacionada. ¿Mm? Bueno, no sé si... Bueno, ahora sí, entonces para concluir les diré que esta visión optimista a la que hacía referencia ha llegado a los tribunales, ha llegado porque cuando yo empecé con esta materia, con esta cuestión, era imposible, era un loco suelto que andaba caminando y pidiendo cuestiones por los animales. Hoy no, hoy ya nadie se ríe, hoy se escucha la situación, hoy se mueve, es decir, con mayor o menor intensidad hay una recepción de la cuestión. Así que bueno, yo para concluir otra vez les quiero agradecer este espacio y lamento no poder seguir por razones de tiempo, pero el tema es extensísimo y apasionante. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, felicitamos y agradecemos a los disertantes porque ha sido una exposición impecable. Seguramente dará lugar a nuevos encuentros en una temática tan importante y tan necesaria de abordar. Ahora sí, invitamos al público a realizar preguntas o comentarios a los disertantes, y en el interín aprovecho de leer algunos que ya han ingresado. Sara Herrera manifiesta que es muy interesante esto y concuerda absolutamente, y pregunta de qué manera se puede colaborar para poder llevar a cabo este proyecto. Lo hizo en el marco del Hospital Público Veterinario. A vos te pregunto, ¿de qué forma se puede colaborar? Bueno, les adelanto una cosa. El Hospital Público Veterinario ya tiene comienzo de ejecución. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay unas personas, empresarias, que han donado, que pertenecen al grupo y han donado el terreno donde se va a emplazar el hospital público. Es en Corralitos, Guaymallén, dentro del predio que está ocupando en este momento, que todo el mundo lo conoce, el refugio de Diego. Allí está Diego, está la señorita Vera y Julia Sánchez, que están a cargo de ese refugio y que nos han donado, o que han donado el terreno. Ahora, está la ley y el proyecto, como dije, en la Cámara de Senadores, entiendo que está en el Departamento de Finanzas y también ha pasado por Sanidad, y bueno, estamos esperando que eso se mencione. Cualquiera que desee ayudar, para hacerla corta esta cuestión, bueno, tienen mi teléfono, me pueden ubicar y de este modo yo canalizaría la situación. Por supuesto que estamos abiertos, necesitamos de todo. Y otra cosa que quiero aclarar, por allí hay gente o autoridades que se asustan cuando uno habla de cómo hacer un hospital público veterinario con todos los problemas que hay. Es que este es uno de los problemas, y este genera problemas. Sería enorme el ahorro que tendría el Estado si hace un hospital público veterinario, si contribuye, no lo tiene que hacer el Estado, lo tenemos que hacer entre todos. Vamos a hacer, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito. Nosotros lo vivimos como abogados, lo sabemos todos. Los accidentes que se provocan con los perros en la calle, con los perros abandonados. El nivel de interacción de enfermedades del animal humano al no humano y viceversa. El tema de las enfermedades y las peleas, las discusiones, bueno, en fin, los conflictos que crea esto. Y no se soluciona. ¿Por qué? Porque no se aborda el problema en su núcleo. El núcleo es la esterilización, entonces, porque siempre nos enrostran. Holanda, por ejemplo, o Suecia, o países de allá, dicen que no hay perros en la calle. ¿Es verdad? No hay perros. ¿Cómo hicieron? Pero más simple imposible. El verbo que usamos nosotros en el hospital es castrar, castrar y castrar. No hay otra. Los holandeses no son de otro planeta. Ellos lo hicieron y nosotros podemos, ¿no es cierto? Pero tenemos que llevar adelante
la idea del hospital público veterinario. Es más, coadyuvaría junto con la medicina privada veterinaria sin tener que colisionar, sin tener que competir con la misma. ¿Por qué? Porque hay una inmensa población, pero inmensa, no se sabe porque jamás hubo un censo, una inmensa población de animales abandonados, sin dueños, sin hogar, absolutamente abandonados. Ahí apuntamos nosotros. Nosotros no le quitamos el paciente a nadie, absolutamente. Yo sé por qué lo aclaro esto, porque por ahí uno escucha voces de decir, no, como una competencia, nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, la colaboración entonces está en las puertas abiertas. Bien, perfecto. Que se contacten con nosotros. Otra consulta radica, ¿el proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza contempla el derecho a un medio ambiente sano? ¿En qué medida supera la regulación de la Constitución Nacional o se mantiene en la misma línea? La reforma de la Constitución de Mendoza. Justo se lo están preguntando a un santafesino que hace muy poco que vive en Mendoza. Yo entiendo que Mendoza tiene una regulación, o sea, incluso a nivel constitucional, comparado con otras provincias, como por ejemplo la de Santa Fe, que no dice nada, poco y nada, y sobre todo por una cuestión geográfica y de lo que yo mencionaba antes. A ver, Santa Fe es la provincia que aporta en cuestión de exportación el 22%, ¿sí? Entonces, regulación en cuanto a medio ambiente, a contaminación, poco y nada. Entiendo que Mendoza sí tiene una regulación pura y exclusiva, y respecto incluso a ver, hasta tiene hasta la figura del tomero, entiendo que tiene en la Constitución provincial. Ahora, respecto al proyecto de reforma de la Constitución, desconozco si incluye o no respecto a medio ambiente la Constitución Provincial de Mendoza en un proyecto de reforma. Muchas gracias. Bueno, son incontables los comentarios de agradecimiento y de felicitación a los disertantes. Se ratifica la necesidad del hospital público y se menciona que se necesita una presión pública a los legisladores para que traten y aprueben el proyecto, que se entienda que se trata de un tema de salud pública, más allá del amor por los animales no humanos. Bueno, muchas gracias nuevamente a los expositores, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, y desde la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que van a poder acceder a la conferencia en el canal de YouTube de la universidad, y a su vez les solicitamos que respondan a una breve encuesta que he dejado copiado en el chat. Nuevamente les agradecemos a todos por estar presentes, y fundamentalmente a los disertantes, quienes seguramente nos estarán acompañando a la brevedad en un nuevo encuentro, ya que hay mucho para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias Martín, y gracias a todos.